Imagina un árbol que ha resistido la prueba del tiempo, profundamente arraigado en la historia, la cultura y la espiritualidad. Su imponente presencia ha inspirado a innumerables generaciones, y su simbolismo va más allá del mundo físico. Este árbol es el cedro, una fuerza majestuosa que ha encontrado su lugar en antiguos templos, textos sagrados y hasta en los corazones de los buscadores modernos. Tal vez lo reconozcas de las páginas de la Biblia, donde aparecen numerosas historias cargadas de significado espiritual. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué representa realmente el cedro en las Escrituras? ¿Es solo un símbolo de fortaleza y belleza? ¿Podría tener mensajes más profundos y ocultos que siguen siendo relevantes hoy en día? En este video nos adentraremos en el fascinante mundo del cedro en la Biblia, desentrañando su significado y descubriendo las lecciones que nos ofrece. Exploraremos la importancia histórica y espiritual de este árbol sagrado, rastreando sus raíces hasta tiempos antiguos y examinando su uso en rituales y estructuras sagradas. Desde el gran templo de Salomón hasta su papel metafórico en las Escrituras, el cedro ocupa un lugar de honor. Su simbolismo va más allá de sus atributos físicos de durabilidad y majestuosidad. Representa cualidades como la pureza, la resistencia y la protección divina. Estos temas resuenan a lo largo de la Biblia y siguen hablándonos hoy. Pero este viaje no se trata solo de examinar textos antiguos y tradiciones. Las enseñanzas del cedro no están confinadas al pasado, siguen vivas en nuestras prácticas espirituales modernas. Las lecciones que se extraen del cedro nos animan a mantenernos firmes en nuestra fe, a crecer a través de la adversidad y a alcanzar las alturas del entendimiento espiritual. Ya sea en los momentos tranquilos de reflexión o en medio de los desafíos de la vida, el cedro sirve como un recordatorio de la fortaleza y la belleza que podemos encontrar cuando nos alineamos con lo divino. A medida que exploramos el papel del cedro en la Biblia, desvelaremos su conexión con temas clave como la santificación, la sanación y la restauración. Desde su uso en aceites de unción hasta su rol en la purificación de los espacios sagrados, el cedro es más que solo un árbol. Es un símbolo de la presencia y protección perdurables de Dios. Y aunque quizás no veamos este árbol poderoso en nuestras vidas cotidianas, su significado espiritual siempre está al alcance, brindándonos orientación y apoyo en nuestros propios caminos de fe. Quédate con nosotros hasta el final de este video mientras desentrañamos los misterios del cedro. Descubriremos cómo este símbolo ancestral sigue inspirando y empoderando a personas de fe en todo el mundo. Al final, verás el cedro con una perspectiva completamente nueva, reconociéndolo no solo como un árbol, sino como un poderoso emblema espiritual que lleva verdades atemporales. Acompáñanos mientras exploramos la verdad sobre el cedro en la Biblia, su profundo simbolismo y cómo puede seguir guiándonos hacia un entendimiento más profundo y una conexión más cercana con lo divino. El cedro ha sido reverenciado a lo largo de la historia como un símbolo de fuerza, longevidad y conexión divina. Su imponente altura, su aroma distintivo y la durabilidad de su madera lo han convertido en un elemento esencial en las culturas y civilizaciones del mundo antiguo. Desde las tierras del Mediterráneo hasta el cercano Oriente, el cedro desempeñó un papel significativo en la vida cotidiana, la religión y el comercio. Para comprender plenamente su importancia en el contexto bíblico, es fundamental explorar el trasfondo histórico y cultural que rodea a este árbol majestuoso. El cedro, especialmente el cedro del Líbano, crecía en las montañas del Levante y era conocido por la calidad incomparable de su madera. Resistente a la descomposición, a los insectos y a la humedad,
La madera de cedro era ideal para la construcción de edificios, barcos y muebles. Estas características lo convirtieron en un recurso codiciado por numerosas civilizaciones de la antigüedad. Sin embargo, su importancia iba más allá de lo práctico. El cedro era visto como un regalo divino, un árbol sagrado que conectaba lo terrenal con lo celestial. En el antiguo Egipto, el cedro desempeñó un papel central en prácticas religiosas y funerarias. Los egipcios importaban esta preciada madera desde los bosques del Líbano para construir sarcófagos, ataúdes y otros objetos sagrados. Además, utilizaban su resina fragante en el proceso de embalsamamiento, un acto que simbolizaba la preservación del cuerpo y el alma para la eternidad. Creían que el aroma purificador del cedro tenía el poder de proteger al difunto en su viaje hacia el más allá. Este uso en los ritos funerarios reflejaba la profunda conexión entre el cedro y la idea de inmortalidad, así como su papel en la creación de un vínculo entre el mundo humano y el divino. La civilización fenicia, conocida por sus habilidades marítimas, también otorgó gran importancia al cedro. Los fenicios utilizaban esta madera para construir sus famosos barcos, que eran considerados los mejores de su tiempo. La resistencia del cedro al agua y su capacidad para soportar largas travesías lo convertían en el material perfecto para la navegación. Además, los fenicios veían los bosques de cedros como lugares sagrados dedicados a sus dioses. Realizaban ofrendas y ceremonias en honor a Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia, en los bosques donde crecían estos árboles. Esta veneración reflejaba la percepción de que el cedro no solo era un recurso valioso, sino también un símbolo de la generosidad divina y la prosperidad. En Mesopotamia, el cedro también estaba rodeado de un profundo simbolismo espiritual. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos literarios más antiguos de la humanidad, los cedros aparecen como parte de un bosque sagrado protegido por Humbaba, una deidad temible. En la narrativa, Gilgamesh y su compañero Enkidu emprenden una expedición para talar los cedros, una acción cargada de significado metafórico. El bosque representaba el reino divino, y el acto de cortar los cedros simbolizaba la ambición humana de alcanzar lo trascendental. En este contexto, el cedro era visto como un puente entre lo humano y lo divino, encarnando sabiduría espiritual y poder cósmico. En las tierras bíblicas, el cedro se convirtió en un símbolo de grandeza y espiritualidad. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, ordenó construir el templo de Jerusalén con madera de cedro, reconociendo su calidad excepcional y su asociación simbólica con la presencia de Dios. Los cedros del Líbano se mencionan con frecuencia en las Escrituras, a menudo en metáforas que aluden a la fuerza, la nobleza y la belleza. Este árbol era un recordatorio de la provisión divina y de la conexión espiritual que los pueblos de la antigüedad buscaban cultivar. Además de su uso en construcciones monumentales, el cedro también era empleado en ceremonias religiosas. Su fragancia purificadora se asociaba con la limpieza espiritual, y su aceite se usaba en ungüentos sagrados. La unción con aceite de cedro marcaba a los sacerdotes y reyes como elegidos de Dios, subrayando la santidad y el propósito divino en sus vidas. Esta práctica reflejaba la creencia de que el cedro era un medio para transmitir bendiciones espirituales y protección. Las tradiciones cananeas también vinculaban el cedro con la fertilidad y la divinidad. En estas culturas, los bosques de cedros eran considerados lugares de morada de los dioses. Las comunidades ofrecían sacrificios en estos bosques, buscando la protección y el favor de las deidades. Estos rituales resaltaban la percepción del cedro como un símbolo viviente de la presencia divina, capaz de otorgar bendiciones y salvaguardar a las personas. El comercio desempeñó un papel crucial en la difusión del cedro y su simbolismo. Los fenicios
quienes controlaban los bosques de cedros en el Líbano, exportaban la madera a Egipto, Mesopotamia y otros lugares. Su alto valor lo convirtió en un símbolo de riqueza y poder. Los reyes y líderes de la antigüedad competían por poseer madera de cedro, usándola en la construcción de templos y palacios que reflejaban su estatus y su conexión con lo divino. Este comercio no solo enriqueció a los fenicios, sino que también extendió el prestigio del cedro por todo el mundo conocido. El cedro no solo era apreciado por sus propiedades físicas, sino también por lo que representaba en términos simbólicos. Su altura imponente y sus raíces profundas lo convirtieron en un emblema de estabilidad y resiliencia. En un entorno como el cercano Oriente, donde las condiciones eran frecuentemente desafiantes, el cedro se convirtió en una metáfora de la fortaleza frente a la adversidad. Su capacidad para prosperar en terrenos difíciles resonaba con las comunidades humanas, que también enfrentaban desafíos constantes. El simbolismo del cedro se extendió incluso al ámbito militar. Su madera se utilizaba para fabricar escudos y armas, y su imagen aparecía en poemas y relatos como un símbolo de protección y resistencia. En las escrituras y en las tradiciones culturales, el cedro era una representación de la fuerza divina que protegía a las comunidades en tiempos de conflicto. Con el paso de los siglos, el cedro continuó siendo un símbolo unificador en diversas culturas. Su uso en rituales, arquitectura y comercio aseguró su lugar como una figura central en el mundo antiguo. El hecho de que pudiera trascender sus aplicaciones prácticas para asumir un significado espiritual más profundo demuestra su impacto duradero. Era mucho más que un árbol. Era un reflejo de la conexión entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. En resumen, el cedro desempeñó un papel esencial en la historia y la cultura del mundo antiguo. Desde los templos de Egipto hasta los barcos de Fenicia, desde los bosques sagrados de Mesopotamia hasta las páginas de la Biblia, este árbol encarnaba fuerza, santidad y conexión con lo divino. Su madera construyó monumentos, su fragancia purificó espacios sagrados y su imagen inspiró a poetas y profetas. El cedro sigue siendo un testimonio del poder de la naturaleza para moldear culturas y espiritualidades. Un símbolo que resiste el paso del tiempo como un puente entre lo terrenal y lo divino. El cedro ocupa un lugar destacado en la Biblia, mencionado en numerosas ocasiones como un símbolo de fortaleza, belleza y conexión divina. Este árbol majestuoso, conocido por su resistencia, altura imponente y duradera madera aromática, no solo era apreciado por sus cualidades prácticas, sino que también tenía un profundo significado espiritual. En las Escrituras, el cedro del Líbano, en particular, es utilizado como metáfora para ilustrar principios espirituales, valores morales y las relaciones entre Dios y su pueblo. El cedro del Líbano es conocido por su longevidad y robustez. En el libro de los Salmos, se compara a los justos con este árbol, destacando su capacidad de florecer y prosperar en cualquier circunstancia. El Salmo 92 afirma que los justos florecerán como la palmera y crecerán como los cedros del Líbano, uniendo la fuerza y la estabilidad del cedro con la vida espiritual de aquellos que confían en Dios. Esta comparación no solo resalta la resiliencia, sino también la capacidad de crecimiento y fortaleza que caracteriza la vida de fe. El cedro, con sus raíces profundas y su resistencia a condiciones adversas, se convierte en un símbolo de estabilidad espiritual. Uno de los usos más significativos del cedro en la Biblia es su inclusión en la construcción del Templo de Salomón. Este templo, descrito en el primer libro de los Reyes, fue edificado con grandes cantidades de madera de cedro traída de los bosques del Líbano. La elección del cedro para esta obra monumental no fue accidental.
Su durabilidad y resistencia lo convertían en un material perfecto para una estructura destinada a la adoración de Dios. Pero su simbolismo iba más allá de lo práctico. La fragancia del cedro, a menudo asociada con la pureza y la santidad, contribuyó a que el templo se percibiera como un lugar verdaderamente sagrado, dedicado a la presencia divina. Este uso del cedro también subrayaba la idea de que solo lo mejor y más valioso debía ser reservado para Dios. Además de su papel en las construcciones sagradas, el cedro también aparece en los rituales de purificación descritos en la ley mosaica. En el libro de Levítico, el cedro es uno de los elementos empleados en los ritos para purificar a aquellos que habían sido curados de lepra. En este contexto, el cedro simboliza la limpieza y la renovación espiritual. Su inclusión en estos rituales resalta su asociación con la restauración y el retorno a la pureza, tanto física como espiritual. Este uso ceremonial refuerza la idea de que el cedro no solo era valioso por sus propiedades físicas, sino también por su capacidad para representar conceptos espirituales profundos. En los libros poéticos de la Biblia, como el Cantar de los Cantares, el cedro es utilizado como una metáfora de la nobleza y la grandeza. Se compara la estatura del amado con la de un cedro, destacando no solo su fuerza, sino también su dignidad y belleza. Este tipo de simbolismo añade una dimensión emocional al uso del cedro en las Escrituras, evocando un sentido de admiración y reverencia por las cualidades que representa. En el libro de los Salmos, los cedros también se describen como árboles plantados por Dios, lo que los convierte en un recordatorio de su creatividad y cuidado por la creación. En el libro de Ezequiel, el cedro aparece en una serie de visiones proféticas. En una de estas visiones, el cedro es plantado en una alta montaña y se convierte en un árbol majestuoso cuyas ramas dan sombra a las aves y refugio a los animales. Este pasaje resalta el papel del cedro como un símbolo de protección y provisión divina. Además, este mismo árbol se interpreta a menudo como una referencia mesiánica, simbolizando el reino de Dios que crecerá y cubrirá a todas las naciones. Este uso del cedro como un símbolo de esperanza y restauración es un recordatorio del plan divino para redimir y cuidar a su pueblo. Por otro lado, el cedro también se utiliza en las Escrituras para representar la soberbia humana y el juicio divino. En el libro de Isaías se menciona que los altos cedros del Líbano serán abatidos, simbolizando la humillación de aquellos que se elevan a sí mismos en orgullo. Este contraste entre la grandeza del cedro y su vulnerabilidad a la voluntad de Dios ilustra la naturaleza transitoria del poder humano frente a la soberanía divina. Este tema aparece repetidamente en los libros proféticos, donde los cedros, aunque grandiosos, se recuerdan como sujetos al juicio de Dios. En un contexto más amplio, el cedro se convierte en una representación de la relación entre Dios y su creación. Su resistencia, altura y belleza reflejan aspectos del carácter de Dios, su fortaleza, su eternidad y su perfección. Los cedros del Líbano, conocidos como los árboles que Dios plantó, aparecen en las Escrituras como testigos de su poder creativo. Su majestuosidad inspira asombro y reverencia, invitando a los creyentes a reflexionar sobre la grandeza de su Creador. En los Salmos, los cedros son mencionados junto con las montañas y los mares como parte de la obra divina que alaba a Dios, subrayando su lugar en el coro de la creación. El cedro también se asocia con la idea de santidad a través de su uso en la unción. Los aceites fragantes preparados con resina de cedro se utilizaban en ceremonias de unción para consagrar a sacerdotes y reyes. Este acto simbolizaba el establecimiento de una conexión especial con Dios y la transferencia de su favor divino. El aroma del cedro, percibido como purificador y calmante,
añadía un elemento sensorial que realzaba la experiencia espiritual. Este uso refuerza la idea de que el cedro servía como un medio para acercarse a lo divino, marcando los momentos y las personas con un propósito sagrado. En las profecías, el cedro también aparece como un símbolo de renacimiento y restauración. En el libro de Ezequiel, se describe una rama de cedro que es plantada en una alta montaña y que crece hasta convertirse en un árbol grande y frondoso. Este pasaje se interpreta como una imagen del futuro reino de Dios, donde todas las naciones encontrarán refugio y paz bajo su sombra. Este simbolismo resalta la esperanza en las promesas de Dios y su capacidad para transformar incluso las situaciones más desafiantes en oportunidades de crecimiento y renovación. El cedro, con su capacidad para resistir condiciones adversas, también simboliza la fortaleza y la perseverancia espiritual. En un mundo que a menudo enfrenta desafíos y pruebas, el cedro recuerda a los creyentes que pueden crecer y prosperar incluso en medio de las dificultades, siempre y cuando sus raíces estén firmemente plantadas en Dios. Esta lección, extraída de las características naturales del cedro, se convierte en una poderosa metáfora de la vida de fe. En resumen, el cedro en la Biblia es mucho más que un árbol. Sus menciones y simbolismo abarcan una amplia gama de significados, desde la fortaleza y la pureza hasta la humildad y la restauración. En las Escrituras, el cedro sirve como un recordatorio constante de la grandeza de Dios, su cuidado por la creación y su llamado a los creyentes para que vivan vidas de propósito y conexión divina. Ya sea como material para templos sagrados, como parte de ceremonias de purificación, o como metáfora en profecías y poesía, el cedro representa verdades espirituales que trascienden el tiempo y el contexto, invitando a los lectores a profundizar en su relación con el Creador y a reflexionar sobre las lecciones que este árbol majestuoso continúa ofreciendo. El cedro, mencionado en repetidas ocasiones en la Biblia, es un símbolo profundo de espiritualidad que trasciende su apariencia física. Su altura imponente, raíces profundas y resistencia lo convierten en una metáfora poderosa de la fortaleza espiritual, la provisión divina y el crecimiento en la fe. A través de las Escrituras, el cedro no solo se presenta como un árbol majestuoso, sino también como un recordatorio constante de las verdades espirituales que guían la vida de los creyentes. Su simbolismo y sus lecciones continúan siendo relevantes para quienes buscan profundizar su relación con Dios y fortalecer su vida espiritual. Una de las enseñanzas más importantes que transmite el cedro es su representación de la fortaleza espiritual y la estabilidad. Este árbol es conocido por su capacidad para crecer en terrenos difíciles y resistir condiciones adversas, lo que refleja la resiliencia que se espera de los creyentes en su vida de fe. El cedro, con raíces profundas que lo anclan firmemente en el suelo, simboliza la importancia de estar arraigados en la palabra de Dios. De la misma manera en que el cedro se mantiene firme frente a fuertes vientos y tormentas, los creyentes están llamados a permanecer firmes en su fe, incluso cuando enfrentan pruebas y desafíos. Esta lección subraya la necesidad de construir una base sólida en la relación con Dios para poder resistir las dificultades de la vida. El cedro también enseña sobre el crecimiento espiritual y el anhelo de alcanzar lo divino. Sus ramas se elevan hacia el cielo, simbolizando la aspiración de los creyentes de acercarse a Dios y crecer en su relación con Él. Este crecimiento hacia lo alto refleja el proceso continuo de santificación en el que las personas buscan alinear sus vidas con la voluntad divina. La altura del cedro recuerda a los creyentes el potencial que tienen para elevarse espiritualmente, siempre y cuando mantengan una conexión profunda y constante con su Creador.
Este crecimiento no ocurre de manera instantánea, sino que es el resultado de un compromiso constante con la fe y el desarrollo espiritual. Otro aspecto esencial del simbolismo del cedro en la Biblia es su asociación con la pureza y la renovación espiritual. La madera de cedro, conocida por su fragancia purificadora, se utilizaba en ceremonias de purificación en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, el cedro formaba parte del ritual para purificar a quienes habían sido curados de lepra, simbolizando la restauración y el regreso a la comunidad. Este uso ritual refuerza la idea de que el cedro es un símbolo de limpieza y transformación, recordando a los creyentes que Dios tiene el poder de renovar no solo el cuerpo, sino también el alma. Esta lección destaca la importancia de buscar continuamente la pureza espiritual y de permitir que la gracia de Dios transforme cada aspecto de la vida. El carácter protector del cedro es otra lección significativa en su simbolismo bíblico. Este árbol no solo proporciona sombra y refugio, sino que también actúa como un lugar de seguridad para quienes lo necesitan. En el libro de Ezequiel, el cedro se describe como un árbol que ofrece abrigo a las aves y refugio a los animales, una imagen que representa la provisión y protección divina. Este simbolismo enseña que Dios es un refugio para su pueblo, un lugar donde encontrar consuelo y seguridad en medio de las incertidumbres de la vida. Al igual que el cedro cuida de las criaturas bajo su sombra, Dios cuida de quienes confían en Él, ofreciendo paz y protección incluso en los momentos más oscuros. La durabilidad y longevidad del cedro también son lecciones espirituales importantes. A diferencia de otros árboles que pueden marchitarse rápidamente, el cedro es conocido por su capacidad de resistir el paso del tiempo. Esta característica se convierte en un recordatorio de la fidelidad eterna de Dios. Así como el cedro permanece firme y hermoso a lo largo de los siglos, los planes y las promesas de Dios son constantes e inquebrantables. Los creyentes son alentados a confiar en que la palabra de Dios es una base sólida que no cambiará, sin importar las circunstancias. Esta lección brinda esperanza y seguridad, especialmente en un mundo lleno de cambios e incertidumbres. El cedro también enseña sobre la humildad y la dependencia de Dios. Aunque es un árbol poderoso y majestuoso, su crecimiento depende completamente de las condiciones creadas por su creador. El cedro prospera gracias al suelo, la luz y el agua que Dios proporciona, lo que simboliza que todo logro y fortaleza provienen de Él. Esta lección invita a los creyentes a adoptar una actitud de gratitud y reconocimiento hacia Dios, recordando que cada bendición y éxito en sus vidas es un reflejo de su provisión. La humildad que se aprende del cedro fomenta una relación más profunda con Dios, basada en la gratitud y la confianza en su cuidado constante. La capacidad del cedro para proporcionar refugio y sustento también refleja la importancia de cuidar y apoyar a los demás. Sus ramas fuertes y su sombra ofrecen protección y alivio, lo que inspira a los creyentes a crear espacios de amor y apoyo dentro de sus comunidades. Este simbolismo recuerda la responsabilidad de reflejar el amor y la compasión de Dios hacia quienes los rodean, sirviendo como un refugio espiritual y emocional para quienes necesitan ánimo y cuidado. Al actuar como el cedro en sus comunidades, los creyentes pueden demostrar el carácter de Dios y fortalecer los lazos de fe y apoyo mutuo. El papel del cedro en la unción y la consagración subraya su relevancia espiritual. En la Biblia, el aceite de cedro se utilizaba en la preparación de ungüentos sagrados que marcaban a las personas y los objetos como apartados para los propósitos divinos. La fragancia del cedro en estos rituales no solo enriquecía la experiencia sensorial, sino que también simbolizaba la presencia y el favor de Dios. Esta práctica enseña la importancia de dedicar cada aspecto de la vida a Dios.
reconociendo que los creyentes están llamados a vivir con un propósito divino. El simbolismo del cedro, en la unción, inspira a los creyentes a buscar la guía de Dios en sus decisiones y a caminar en obediencia a su voluntad. El esplendor del cedro también refleja la gloria y la creatividad de Dios. Su imponente tamaño y belleza destacan la majestuosidad del Creador, quien diseñó cada detalle de la naturaleza con propósito e intención. En los Salmos, el cedro es descrito como un árbol plantado por Dios, lo que resalta su papel como un testimonio de su grandeza. Los creyentes son alentados a contemplar la creación, incluido el cedro, como un recordatorio tangible de la gloria de Dios y una invitación a adorarle. Este simbolismo inspira una actitud de asombro y gratitud por la obra de Dios en el mundo natural. Finalmente, el cedro enseña sobre la perseverancia en el contexto del conflicto espiritual. Su capacidad para resistir tormentas y vientos fuertes sirve como una metáfora para la lucha espiritual que enfrentan los creyentes. En un mundo lleno de tentaciones y pruebas, se requiere una fe firme para mantenerse en el camino correcto. El cedro, con su fortaleza innata, recuerda a los creyentes que pueden superar las adversidades al apoyarse en la fuerza que Dios les proporciona. Este simbolismo refuerza la importancia de estar preparados espiritualmente y confiar en Dios para enfrentar los desafíos de la vida. El cedro, como se menciona en la Biblia, es un símbolo rico en lecciones espirituales que inspiran a los creyentes a profundizar su fe y caminar en obediencia a Dios. Desde su representación de la fortaleza y la pureza hasta su papel en la consagración y la provisión, el cedro encapsula principios fundamentales de la vida espiritual. Al reflexionar sobre el simbolismo del cedro, los creyentes son invitados a aprender de su resiliencia, humildad y propósito, y a aplicar estas lecciones en sus propias vidas. Este árbol majestuoso sigue siendo una fuente de inspiración espiritual, conectando lo terrenal con lo divino y recordando a todos la fidelidad y el amor de Dios. El cedro, conocido por su majestuosidad y resistencia, tiene un papel destacado en la espiritualidad cristiana y en la vida de la Iglesia. Su simbolismo, profundamente arraigado en las Escrituras, lo asocia con cualidades espirituales esenciales como la fortaleza, la pureza y la conexión con Dios. A lo largo de la historia cristiana, este árbol ha representado verdades espirituales que trascienden su utilidad práctica y han inspirado la vida de fe de generaciones. En la Iglesia, el cedro no solo es un símbolo, sino también un recordatorio constante de los valores fundamentales de la fe cristiana. En la Biblia, el cedro es mencionado frecuentemente como un árbol de gran belleza y resistencia, un reflejo de la grandeza y la estabilidad divinas. Estas cualidades se trasladaron al ámbito de la Iglesia, donde el cedro se asocia con la solidez espiritual y la durabilidad de la comunidad de creyentes. Así como el cedro del Líbano era valorado por su capacidad para crecer en condiciones adversas y resistir el paso del tiempo, la Iglesia es vista como una institución que perdura, arraigada en la verdad de Dios y capaz de enfrentar los desafíos de la historia. La madera del cedro, utilizada en la construcción del Templo de Salomón, también simboliza la santidad y la dedicación al servicio divino, un concepto que la Iglesia adopta como parte de su identidad espiritual. El cedro ha sido reconocido como un símbolo de pureza y consagración. En la Biblia, su madera y su aroma purificador se usaban en rituales de limpieza y renovación espiritual. En el contexto de la Iglesia, este simbolismo se refleja en los sacramentos y las prácticas que marcan la santificación del creyente. Así como el cedro se utilizaba para purificar y preparar espacios y personas para la adoración, la vida cristiana enfatiza la necesidad de la purificación espiritual a través de la gracia de Dios.
Este proceso de limpieza interna permite a los creyentes vivir en comunión con el Creador y reflejar su santidad en sus acciones diarias. El cedro también está profundamente ligado al concepto de refugio y protección, características esenciales del cuidado pastoral de la Iglesia. Sus ramas amplias y resistentes ofrecen sombra y resguardo, una imagen que se utiliza a menudo en las Escrituras para describir la provisión de Dios para su pueblo. La Iglesia, como comunidad de fe, se considera un refugio espiritual para los creyentes, un lugar donde pueden encontrar consuelo, apoyo y dirección en medio de las pruebas de la vida. Este simbolismo inspira a los líderes y miembros de la Iglesia a construir comunidades inclusivas y compasivas, reflejando el amor y la protección de Dios hacia todos. En la tradición cristiana, el cedro ha tenido un papel especial en los ritos de unción y consagración. El aceite de cedro, conocido por su fragancia y propiedades curativas, era un ingrediente clave en los aceites sagrados utilizados para ungir a reyes, sacerdotes y objetos dedicados al servicio de Dios. Este acto de unción no solo marcaba a los individuos como apartados para propósitos divinos, sino que también simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En la Iglesia, esta práctica continúa a través de los sacramentos de la unción y la dedicación, recordando a los creyentes su llamado a vivir con propósito y a servir a Dios con devoción. El simbolismo del cedro también se extiende a la arquitectura y el arte cristianos. Sus cualidades de resistencia y belleza se reflejan en los diseños de las iglesias y catedrales, donde el uso de madera o elementos que evocan el cedro simbolizan la conexión entre lo terrenal y lo divino. Las estructuras altas y robustas de los edificios eclesiásticos buscan emular la grandeza del cedro, apuntando hacia el cielo como un recordatorio de la gloria de Dios. Los espacios sagrados construidos con estas referencias buscan inspirar asombro y reverencia, creando un ambiente propicio para la adoración y la reflexión espiritual. En la vida personal de los creyentes, el cedro enseña valiosas lecciones de resiliencia y dependencia de Dios. Este árbol, conocido por sus raíces profundas y su capacidad para florecer en terrenos difíciles, se convierte en un modelo de la fe que se mantiene firme frente a las adversidades. Así como el cedro extrae su fuerza del suelo donde está plantado, los creyentes están llamados a arraigarse en la palabra de Dios, que proporciona la fortaleza espiritual necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Este simbolismo anima a los cristianos a confiar en la provisión divina y a cultivar una fe sólida y constante. El cedro también representa el crecimiento espiritual y la transformación. Su capacidad para alcanzar alturas impresionantes refleja el llamado de los creyentes a crecer en su relación con Dios y a aspirar a una vida de santidad. Este proceso de crecimiento no ocurre de manera aislada, sino que requiere una conexión continua con el Creador, quien nutre y guía a sus hijos hacia su propósito divino. La imagen del cedro, como un árbol que se eleva hacia el cielo, simboliza este movimiento constante hacia lo sagrado, un viaje espiritual que cada creyente está invitado a emprender. La fragancia del cedro, reconocida por su capacidad para purificar y elevar el espíritu, también tiene un significado espiritual profundo. En la tradición cristiana, el aroma se utiliza a menudo como una metáfora de la vida dedicada a Dios, una vida que irradia bondad, amor y gracia. Así como el cedro llena el aire con su fragancia, los creyentes son llamados a vivir de manera que sus acciones reflejen el carácter de Cristo y atraigan a otros hacia la fe. Este simbolismo invita a los cristianos a considerar cómo sus vidas pueden ser una ofrenda agradable a Dios y un testimonio de su amor en el mundo. El cedro también enseña sobre la permanencia de las promesas de Dios. Este árbol, conocido por su longevidad, sirve como un recordatorio
de que la fidelidad de Dios es inmutable y que sus pactos son eternos. Así como el cedro permanece firme a lo largo del tiempo, los creyentes pueden confiar en que las promesas de Dios no cambiarán y que su amor y cuidado perdurarán para siempre. Esta lección ofrece esperanza y seguridad, especialmente en tiempos de incertidumbre y cambio, recordando a los cristianos que su fe está anclada en un fundamento inquebrantable. Finalmente, el cedro inspira a los creyentes a vivir como instrumentos de servicio y propósito divino. Así como este árbol proporciona refugio, belleza y utilidad, los cristianos están llamados a ser una bendición para los demás, ofreciendo apoyo, amor y guía en sus comunidades. El simbolismo del cedro invita a los creyentes a ser como sus ramas, extendiéndose para tocar vidas con el amor de Dios y construyendo espacios de reconciliación y esperanza. Este llamado al servicio refleja el corazón del mensaje cristiano, que busca transformar el mundo a través de la fe y el amor en acción. En resumen, el cedro ocupa un lugar especial en la espiritualidad cristiana y en la vida de la Iglesia, no solo como un símbolo de fortaleza y santidad, sino también como una fuente de inspiración para vivir una fe plena y significativa. Su presencia en las Escrituras y en las tradiciones de la Iglesia resalta la conexión entre lo físico y lo espiritual, ofreciendo lecciones que guían a los creyentes hacia una relación más profunda con Dios. Al reflexionar sobre el simbolismo del cedro, los cristianos son invitados a crecer en su fe, a confiar en las promesas de Dios y a vivir con propósito, sabiendo que están arraigados en la verdad y el amor divino. El cedro, un árbol que ha sido venerado durante siglos por su majestuosidad y simbolismo espiritual, sigue teniendo una profunda relevancia en el mundo moderno. Su conexión con conceptos como la fortaleza, la pureza y la renovación espiritual lo posiciona como un símbolo atemporal que trasciende las épocas. En la actualidad, el cedro no solo se valora por su significado espiritual, sino también por sus propiedades terapéuticas, que han encontrado un lugar destacado en prácticas de bienestar y en enfoques holísticos de la salud. Este árbol, profundamente arraigado en tradiciones antiguas, sigue siendo una fuente de inspiración y sanación para quienes buscan equilibrio, tranquilidad y conexión en un mundo acelerado. En el ámbito espiritual contemporáneo, el cedro continúa siendo un símbolo poderoso de estabilidad y resiliencia. Sus profundas raíces y su capacidad para resistir condiciones adversas evocan la importancia de estar firmemente arraigados en la fe, los valores y el propósito, incluso en medio de las dificultades. En una sociedad marcada por la inestabilidad y los desafíos constantes, el cedro invita a las personas a cultivar una fortaleza interior que les permita enfrentar los altibajos de la vida con serenidad. Esta imagen de estabilidad resuena especialmente en quienes buscan un camino de crecimiento personal y espiritual, recordándoles que la verdadera fortaleza proviene de una conexión sólida con sus creencias y principios fundamentales. El cedro también ha encontrado un lugar destacado en prácticas terapéuticas modernas, especialmente en la aromaterapia y el bienestar holístico. Su madera y su aceite esencial son conocidos por sus propiedades calmantes y purificadoras, que contribuyen a reducir el estrés, promover la claridad mental y fomentar un estado de equilibrio emocional. El aroma del cedro, cálido y reconfortante, tiene un efecto profundamente relajante en la mente, ayudando a aliviar la ansiedad y a crear un ambiente propicio para la meditación y la introspección. En este contexto, el cedro actúa como un medio tangible para experimentar la renovación espiritual, trasladando su antiguo simbolismo de purificación a las necesidades del mundo moderno.
El aceite esencial de cedro, extraído de su madera, es ampliamente utilizado en terapias naturales por sus beneficios tanto físicos como emocionales. Reconocido por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias, este aceite no solo es valorado por sus aplicaciones para la salud física, sino también por su capacidad para apoyar el bienestar emocional. Su uso en masajes, difusores y productos de cuidado personal refleja un enfoque holístico hacia la salud, en el que se busca equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Esta integración del cedro en la vida cotidiana no solo aprovecha sus beneficios terapéuticos, sino que también conecta con su papel simbólico en la renovación y la protección. En las prácticas espirituales contemporáneas, el cedro se utiliza frecuentemente en rituales de limpieza y creación de espacios sagrados. La quema de madera de cedro o de incienso elaborado con sus aceites es una práctica común en ceremonias tanto individuales como comunitarias. Este ritual, que tiene raíces profundas en las tradiciones antiguas, simboliza la limpieza de energías negativas y la apertura a la presencia divina. En el contexto moderno, estas prácticas ofrecen una forma de marcar momentos de conexión espiritual, ya sea a través de la oración, la meditación o la simple reflexión. El cedro, con su aroma purificador, ayuda a crear un ambiente de serenidad y concentración que fomenta una mayor conexión con lo sagrado. El simbolismo del cedro, como protector y refugio, también resuena con fuerza en el mundo actual. Así como el árbol ofrece sombra y abrigo en el entorno natural, se considera un símbolo de seguridad y consuelo en el plano espiritual y emocional. En un mundo donde muchas personas enfrentan incertidumbre y estrés, el cedro actúa como un recordatorio de que siempre se puede encontrar refugio en la espiritualidad y en la búsqueda de paz interior. Este simbolismo ha llevado a que el cedro sea incorporado en los hogares y espacios personales como una forma de crear ambientes que transmitan calma, protección y bienestar. El cedro también tiene una relevancia creciente en el ámbito de la sostenibilidad y la conciencia ecológica. Como un árbol que contribuye al equilibrio de los ecosistemas y que puede prosperar en diversas condiciones climáticas, el cedro encarna los principios de resiliencia y sostenibilidad. Su capacidad para regenerarse en entornos difíciles refleja la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de cuidar el planeta como un acto espiritual. En un momento en el que el cambio climático y la degradación ambiental son temas centrales, el cedro inspira a las personas a reflexionar sobre su conexión con el medio ambiente y a adoptar prácticas más conscientes y respetuosas con la naturaleza. En términos de bienestar emocional, el cedro también fomenta la atención plena y la conexión con el presente. Pasar tiempo en bosques de cedros o incorporar productos derivados de este árbol en la vida diaria puede tener un efecto grounding, ayudando a las personas a encontrar estabilidad y claridad en medio del ritmo acelerado de la vida moderna. Esta capacidad del cedro para anclar y calmar a quienes buscan un momento de quietud refuerza su papel como un puente entre lo espiritual y lo cotidiano, permitiendo a las personas experimentar un equilibrio más profundo. El cedro también juega un papel importante en las tradiciones culturales y espirituales de diversos pueblos. Muchas culturas indígenas consideran al cedro un árbol sagrado, utilizándolo en ceremonias de sanación, protección y conexión espiritual. Estas prácticas destacan los valores universales asociados con el cedro, como la fortaleza, la purificación y la conexión con lo divino. En un mundo cada vez más globalizado, donde las personas buscan aprender de diversas tradiciones y culturas, el cedro actúa como un símbolo de unión y respeto por las creencias compartidas. El simbolismo del cedro, como emblema de crecimiento y transformación, sigue siendo profundamente relevante. Este árbol, que puede crecer durante siglos
y alcanzar alturas impresionantes, es un recordatorio de que el desarrollo personal y espiritual es un proceso continuo. En el contexto moderno, donde las personas enfrentan desafíos que requieren resiliencia y adaptación, el cedro simboliza la capacidad de florecer incluso en las condiciones más adversas. Su longevidad y su majestuosidad inspiran a las personas a perseverar en sus esfuerzos por alcanzar sus metas y a confiar en que el crecimiento verdadero toma tiempo y dedicación. Además de su simbolismo espiritual, el cedro también tiene un impacto tangible en la salud emocional. Sus propiedades terapéuticas lo convierten en una herramienta poderosa para aliviar el estrés y fomentar la claridad mental. Incorporar elementos de cedro en la vida diaria, ya sea a través de aceites esenciales, muebles o decoración, permite que las personas mantengan un vínculo constante con los valores que el cedro representa. Este enfoque práctico de su simbolismo espiritual ayuda a integrar las lecciones del cedro en la vida moderna, ofreciendo un recordatorio constante de la importancia de la estabilidad, la renovación y la conexión. El cedro, tanto en su significado espiritual como en sus aplicaciones prácticas, sigue siendo un símbolo profundamente relevante en el mundo contemporáneo. Su capacidad para inspirar fortaleza, promover la sanación y conectar a las personas con la naturaleza y lo divino lo convierte en una fuente de esperanza y equilibrio en un mundo complejo. Ya sea a través de sus propiedades terapéuticas, su papel en los rituales espirituales o su conexión con la sostenibilidad, el cedro continúa ofreciendo lecciones atemporales que invitan a la reflexión, la renovación y el crecimiento. Este árbol, profundamente arraigado en la tierra, pero siempre apuntando hacia el cielo, nos recuerda la importancia de vivir con propósito y de buscar un equilibrio entre el bienestar físico, emocional y espiritual. El cedro, con su imponente belleza y profundo simbolismo, permanece como un legado viviente de resiliencia, crecimiento espiritual y conexión divina. A lo largo de los siglos, este árbol ha sido mucho más que una especie botánica. Ha servido como un poderoso recordatorio de las verdades espirituales que guían y sostienen a la humanidad. Desde sus menciones en la Biblia hasta su relevancia en las tradiciones cristianas y las prácticas contemporáneas, el cedro sigue siendo un símbolo de esperanza, fortaleza y renovación. Como emblema de resistencia y estabilidad, el cedro inspira a reflexionar sobre la importancia de tener raíces profundas en la fe y en los valores que dan sentido a la vida. Su capacidad para crecer en terrenos difíciles y resistir las tormentas naturales ilustra la fortaleza que las personas pueden desarrollar al confiar en algo más grande que ellas mismas. El cedro no solo enseña a soportar las adversidades, sino también a florecer en medio de ellas, recordando que la verdadera fortaleza se encuentra en una conexión constante con lo divino. En las Escrituras, el cedro refleja la fidelidad de Dios y la inmutabilidad de sus promesas, ofreciendo consuelo y seguridad a quienes se aferran a él. El simbolismo del cedro como purificador y renovador subraya su capacidad para representar el cambio y la transformación espiritual. En los textos bíblicos, el cedro era utilizado en rituales de limpieza, marcando un nuevo comienzo y la restauración de una relación con Dios. Este simbolismo trasciende el tiempo y sigue vigente, alentando a las personas a buscar la renovación espiritual y a abrazar los cambios necesarios para crecer. El cedro enseña que el proceso de transformación no solo es posible, sino esencial para alcanzar una vida plena y significativa, tanto en lo espiritual como en lo personal. La protección y el refugio que el cedro simboliza también son aspectos esenciales de su legado. Así como sus ramas ofrecen sombra y abrigo en el mundo natural, el cedro representa la seguridad y la paz
que se encuentran en una relación con Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, este árbol se convierte en un recordatorio de que siempre existe un lugar seguro bajo las ramas de la gracia divina. Este mensaje de cuidado y provisión inspira a las comunidades de fe a convertirse en refugios espirituales y emocionales para quienes buscan consuelo, extendiendo la compasión y el apoyo a los demás. En el contexto actual, el cedro sigue siendo un puente entre el simbolismo espiritual y los beneficios prácticos. Sus propiedades terapéuticas, especialmente en la aromaterapia, lo convierten en una herramienta valiosa para promover la calma, la claridad y el equilibrio emocional. El aroma cálido y reconfortante del cedro no solo purifica el ambiente, sino que también invita a un estado de reflexión y conexión interior. Esta dualidad, que combina lo físico y lo espiritual, refleja cómo el legado del cedro puede integrarse en la vida moderna, ofreciendo bienestar integral y recordando la importancia de encontrar momentos de quietud y renovación. La longevidad del cedro también es un poderoso símbolo de la permanencia de las verdades divinas. Este árbol, capaz de vivir durante siglos, es una metáfora de la eternidad y de la solidez de las promesas de Dios. En un mundo donde todo parece efímero y cambiante, el cedro recuerda que hay principios y valores que trascienden el tiempo, proporcionando un ancla firme para el espíritu humano. Su capacidad para mantenerse majestuoso a lo largo de las generaciones inspira confianza en el poder de la fe y en la belleza de un propósito que perdura. El legado del cedro, sin embargo, no se limita a lo individual. También es un símbolo de conexión y comunidad. Sus raíces profundas y su resistencia inspiran a las personas a construir relaciones significativas, mientras que su sombra invita a ofrecer refugio y cuidado a quienes lo necesitan. Este árbol enseña que la fuerza y la belleza no son solo para beneficio propio, sino también para ser compartidas, fomentando un sentido de unidad y apoyo mutuo en la vida diaria. Reflexionar sobre el legado eterno del cedro nos lleva a comprender que sus lecciones no están confinadas al pasado, sino que son una fuente continua de inspiración en el presente. Este árbol nos invita a vivir con propósito, a buscar la renovación constante y a ser un refugio para los demás. Su simbolismo nos recuerda que, como el cedro, estamos llamados a crecer hacia lo alto, a mantenernos firmes frente a las pruebas y a reflejar la gloria de nuestro Creador en cada aspecto de nuestras vidas. El cedro, con su fortaleza, su belleza y su capacidad para conectar lo terrenal con lo divino, es un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios y del llamado a vivir una vida de significado y propósito. Su legado trasciende el tiempo, inspirándonos a buscar un equilibrio entre la resiliencia personal, la renovación espiritual y la compasión hacia los demás. En cada etapa de la vida, el cedro sigue siendo una fuente de sabiduría y esperanza, alentándonos a vivir con fe, gratitud y un profundo sentido de conexión con lo divino y con el mundo que nos rodea.